Joseph Pilates nació en el año 1880 en Mönchengladbach, difícil de decir. Fue el segundo de 8 hijos. Poca gente sabe que el padre de Joseph Pilates era un gimnasta dedicado y frecuentemente llevaba a Joe y a su hermano a su club de gimnasia local, que era un lugar donde además de hacer ejercicios de acondicionamiento general, pues también participaban en carreras de distancia, hacían boxeo, lucha libre, etc. Además, como curiosidad, el padre de Joseph se encargaba del mantenimiento de las máquinas del club. Joe no era un niño especialmente fuerte y parece ser que padecía diversas dolencias de tipo respiratorio y reumatológico. En el club de gimnasia de su padre sabemos que practicaba ejercicios de suelo y también de aparatos, y además su padre le enseñó a boxear. En la biografía sobre Joseph Pilates de Eva Rinke, ella explica cómo tanto la gimnasia como el boxeo fueron claves para mejorar tanto su fortaleza mental como física, y que lo aprendido con estas disciplinas influyeron sin duda más adelante en el desarrollo de su metodología. Y lo que sucedió es que ya en la adolescencia Joseph Pilates había pasado de ser un niño débil a un joven fuerte. Y para entender el germen del que surge el método Pilates, es muy interesante acudir a una entrevista que le hizo Robert Wozniak en Sports Illustrated el 12 de febrero de 1962. Y la entrevista se titulaba Aprender a ser un animal. La entrevista detalla lo que podrían considerarse como los primeros pasos de la contrología, que es como Joseph Pilates realmente definió a su método. Se relata cómo todo comenzó en la Primera Guerra Mundial. El circo en el que Joe trabajaba fue sorprendido viajando por Inglaterra cuando estalló la guerra en 1914. Y Joe y todos los que con él viajaban fueron recluidos en la isla de Man. Allí, a medida que se alargaban las semanas hasta convertirse en meses y años, vio cómo sus compañeros de prisión se hundían en la apatía, en la desesperación. Al no tener que hacer nada más que contemplar las paredes medio derruidas de la prisión y sin nada que rompiera la monotonía diaria, salvo dar algún otro paseo ocasional por el patio o las escasas comidas que les daban, ya que había mucha escasez de comida. Inglaterra estaba bajo un bloqueo por parte de submarinos alemanes y prácticamente les estaban matando de hambre. Bueno, lo que cuenta Pilates es que no tenía nada más para entretenerse que mirar a los gatos hambrientos que de vez en cuando corrían detrás de un ratón o un pájaro. Y es que curiosamente fueron los gatos los que despertaron la inspiración en Pilates, porque aunque no eran más que piel y huesos, cuando tenían una presa como objetivo se volvían ágiles, elásticos y muy eficientes. Se preguntaba, ¿por qué los gatos estarán en tan buena forma física, con los ojos tan brillantes, mientras que los humanos cada vez se vuelven más pálidos, más débiles, más apáticos? A Pilates le llamaba la atención el contraste cuando veía que sus compañeros humanos estaban dispuestos a rendirse si se resfriaban o se torcían un tobillo. Y la respuesta llegó cuando Joe siguió observando a los gatos con más atención y se dedicó a analizar su movimiento durante horas. Y lo que observó es que cuando los gatos no tenían nada que hacer, estos se pasaban el tiempo estirando las piernas, en realidad estirando todo su cuerpo y manteniendo los músculos ágiles, vivos. Así que Pilates decidió empezar a elaborar una serie ordenada de ejercicios para estirar los músculos humanos, al estilo que observaba en los gatos. Y no se propuso solo estirar unos pocos, sino todos los músculos humanos. Ahora voy a citar a Joe textualmente en esta entrevista. Comencé a demostrar estos ejercicios a las figuras abatidas que me rodeaban y, como no tenían nada más que hacer, comenzaron a hacer los ejercicios también. Torpe y tímidamente al principio, pero bajo mi firme supervisión, se volvieron cada vez más confiados, más y más saltarines, como gatos. Terminaron la guerra en mejores condiciones que cuando comenzó. Y cuando la gran epidemia de gripe se extendió por todos los países de Europa, ninguno de los internos en Noccalow enfermó. Una vez liberado, Joe Pilates emigró a Estados Unidos, porque, según él, era el lugar donde debías estar cuando tienes una nueva idea. Joe diseñó y construyó máquinas para hacer ejercicios inéditas hasta el momento. Alquiló un desván e inauguró directamente su Universal Gymnasium. Poco a poco, el boca a boca atrajo a más gente al estudio de Pilates, especialmente personas con profesiones que exigen un control completo y preciso de todo el cuerpo, como bailarines de ballet, cantantes de ópera, actores, etc. Su trabajo llegó incluso a ser extremadamente popular entre cirujanos y profesionales médicos. Ya con el paso del tiempo, Joseph Pilates continuó innovando y desarrollando aparatos y ejercicios con la idea de crear el entrenamiento definitivo, el más equilibrado posible para el cuerpo y basado en una filosofía
que aspira al bienestar físico, psicológico y espiritual de los seres humanos y la sociedad en la que conviven. Joseph hablaba de la coordinación completa de cuerpo, mente y espíritu. Se dio cuenta que mediante el ejercicio consciente se adquiere un mayor conocimiento y control del movimiento corporal y que a través de la práctica y de la iteración las personas consiguen gradual y progresivamente un ritmo natural y un dominio subconsciente del movimiento. Joe Pilates lo que hizo fue establecer 3 premisas fundamentales y lo que él mismo denominó los principios rectores de la contrología. El primer principio es la salud de todo el cuerpo, whole body health. La salud de todo el cuerpo se refiere al desarrollo conjunto de cuerpo, mente y espíritu. Pilates afirmaba que se puede conseguir la salud de todo el cuerpo a través del ejercicio, de una buena alimentación, de hábitos de sueño saludable, exposición al sol y al aire fresco y de un equilibrio entre el trabajo, las actividades recreativas y el descanso. Esta afirmación, en el momento actual, podría parecer obvia y poco interesante, pero si tienes en cuenta que Joseph Pilates escribió estas palabras en 1945, en realidad estamos hablando de un verdadero visionario. Y la verdad es que todavía hoy en día una parte muy importante de la población no es capaz de entender que la verdadera salud emerge de un estilo de vida saludable, no de tener acceso a medicamentos cuando nuestro cuerpo falla. El segundo principio se trata del compromiso de todo el cuerpo, whole body commitment. Pilates afirmaba que desarrollar todo nuestro potencial en todas las situaciones exige atención, esfuerzo y determinación constantes. Para él, el ser humano debe aspirar a adquirir un cuerpo sano y fuerte y desarrollar su capacidad mental hasta el máximo de sus posibilidades. Por tanto, la idea que hay detrás del compromiso de todo el cuerpo es vivir la vida con disciplina mental y física, con ética de trabajo. Es, sobre todas las cosas, una actitud hacia uno mismo en busca del crecimiento personal y la realización como seres humanos individuales y en sociedad. El tercer principio rector de Pilates es la respiración. Y Pilates creía en la importancia de una buena mecánica respiratoria, pero al mismo tiempo llegó a la conclusión que no era necesario complicarse en exceso. Ron Fletcher, que es uno de sus principales discípulos y quizá el que más estudio y práctica dedicó a la respiración, comentaba en tono jocoso al preguntarle a Pilates acerca de la respiración que yo le decía: debes sacar el aire para que el aire pueda volver a entrar. Y es que en su libro Return to Life, Joseph Pilates sentencia: sobre todo hay que aprender a respirar correctamente. Así que, como ves, Joseph Pilates nunca dio excesivas indicaciones a lo que se refería cuando hablaba de lo vital de una buena respiración. Sabemos un par de cosas, que en sus escritos que consideraba la respiración como una parte integral del funcionamiento del cuerpo, por su influencia en la capacidad física y en la oxigenación de todos los tejidos. Y también yo decía que una inhalación y una exhalación uniforme facilita que el sistema circulatorio nutra todos los tejidos con sangre rica en oxígeno. Y además pensaba que la exhalación ayuda a eliminar impurezas y desechos del organismo, y se refería a este mecanismo de limpieza como la ducha interna. Finalmente, Joseph Pilates falleció en el año 1967, su mujer Clara falleció 10 años más tarde, pero en 1970 le cedió el estudio original de la Octava Avenida de Nueva York a Romana Krysanovska, que se convirtió en la directora y principal representante del trabajo de Pilates. Ya en paralelo, algunos de los estudiantes directos de Joseph y Clara expandieron el alcance de Pilates por todo Estados Unidos. Una figura muy clave en el que el método Pilates aumentara su popularidad fue Ron Fletcher también, que abrió su estudio en Los Ángeles en 1970 y atrajo a muchas estrellas de cine. Entre los elders, que es como se conoce a estos estudiantes directos de Pilates que expandieron su método, destacan Kathy Grant, Lolita San Miguel, y fueron las únicas que recibieron un diploma oficial en contrología por la Universidad Estatal de Nueva York. Pero también son muy relevantes por su aportación en el método Carol Trier, Bruce Kim, Mary Bowen, Bob Fitzgerald y hay algunos otros más. La realidad es que hoy en día muy pocos o casi nadie practica Pilates en su forma original. Los instructores enseñan, practican versiones que son evolucionadas del método original, incluso aquellos que se consideran verdaderos puristas de la contrología. Ya en 1992 se produce un evento de gran importancia para el método. Romana, al ver la popularidad que el método Pilates estaba adquiriendo en todo el mundo, decidió registrar Pilates como marca registrada. En ese momento, todos los instructores tuvieron que dejar de emplear el término Pilates. Y no fue hasta 1999 cuando una sentencia judicial concluyó que el término Pilates era algo genérico y por tanto no sujeto a restricciones de una marca registrada.
Y desde entonces todo el mundo puede emplear el término Pilates de forma libre. Así que nada, con todo este preámbulo llegamos a Polestar. Y Polestar no es más que una escuela internacional con presencia en más de 50 países y tiene un sello único e indiscutible, que es su compromiso absoluto con la práctica basada en ciencias del movimiento. Polestar es reconocida por su capacidad de innovar y de aplicar nuevos descubrimientos científicos en forma de técnicas de enseñanza eficaces y variaciones de los ejercicios que flexibilizan el método, haciéndolo accesible a un rango de la población mucho más amplio. Así que la misión de Polestar es seguir expandiendo esta comunidad internacional de profesionales dedicados tanto a la práctica como a la investigación de ciencias del movimiento y del Pilates en particular. Y la idea es tener un impacto decisivo en la promoción de la salud, ya que la manera de entender Pilates que tenemos es muy inclusiva y también muy innovadora. Tenemos la visión de moldear la salud de todo el mundo haciendo Pilates accesible para todos. Y como ya hemos comentado, el trabajo original de Joseph Pilates consistía en mucho más que solo hacer ejercicio. Y por eso que Polestar amplía el legado de Pilates manteniendo su espíritu innovador e incorporando razonamiento crítico, capacidad de análisis, evaluación, técnicas de comunicación avanzada en todos nuestros cursos profesionales.